Muy bien, buenos días a todos. Buenos días aquí a Karen Marón, nuestra conferencista de hoy, el profesor Alejandro Alvarado de la Universidad Internacional de Florida, que nos acompaña en esta nueva presentación del ciclo que el Centro Digital de la CIP realiza con la Universidad de FIU. Como ya vemos, estamos aquí muy contentos de tener a Karen Marón, una corresponsal de guerra, muy conocida, con un estupendo resumen, que ha participado en muchos momentos históricos recientes en Medio Oriente, en América Latina, en muchas partes donde ha tenido que ella desplegarse para escribir para importantes medios. Entonces, el objetivo de tenerla a ella es conversar un poco con ella, que conocer esta experiencia que nos puede a todos ayudar a enriquecer también los contenidos, porque sin duda que la labor del corresponsal de prensa es una de las más importantes y delicadas en el periodismo, y casi que es una persona de múltiples recursos, con mucha capacidad para extraer información. Y lo que yo más admiro de los corresponsales de guerra en lo personal es que ellos, como periodistas, tienen que hacer lo posible por extraer siempre algo nuevo, algo que sea diferente a la de los demás periodistas que están cubriendo la misma situación, ¿no? Así que por eso yo siempre he tenido un gran respeto por el corresponsal de guerra, porque además de que es valiente, tiene una gran capacidad periodística. Es una especialidad y un género en donde se tienen que desplegar muchas cualidades, muchas habilidades del periodista. Entonces, primero que nada, los dejo con Alejandro, que va a presentar a Karen, y a continuación Karen va a dar su conferencia, a dialogar con nosotros. Por favor, les recuerdo de que para hacer más interactiva esta sesión, ustedes pueden preguntar en vivo levantando la mano en la caja de preguntas. Usted tiene que levantar la mano y yo le cedo el micrófono, y de esa manera Karen se puede comunicar con ustedes directamente. Entonces, sin más pérdida de tiempo, Alejandro, adelante. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes ya. Para el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, la Universidad Internacional de la Florida, la Maestría de Periodismo en Español y la Sociedad Interamericana de Prensa, es de verdad un honor para nosotros tener a Karen Marón como presentadora el día de hoy, con una larguísima trayectoria cubriendo el tema de la guerra. Eh, Karen es una periodista argentina que ha sido ya corresponsal de guerra por un par de décadas al menos, además ha sido nombrada una de las 100 más influyentes corresponsales en el mundo en la cobertura de conflictos armados, en más de 25, 30 países, cubriendo todo tipo de conflicto, los más significativos, desde el conflicto en el Golfo, la Primera y la Segunda Guerra, conflictos guerrilleros en América Latina, todo lo que es el conflicto israelí-palestino, ha estado presente en Libia, en Egipto, durante la primavera árabe, del 2012 al 2017. Es decir, tenemos una invitada de super lujo, que además forma parte del Data Center of Journalism and Trauma, que es quizás la organización más importante en apoyar a los periodistas que cubren este tipo de conflictos, porque no es fácil cubrir guerra. Para quien quiera que haya estado en medio de una balacera o en medio de un conflicto armado, sabe que no es fácil ver gente muerta, no es fácil ver el sufrimiento humano, y por lo tanto el data center desempeña una función muy importante. Eh, Ha recibido reconocimientos de todo tipo, desde reconocimientos internacionales, globales, hasta reconocimientos de su propio país, del Congreso de su país. Es decir, me podría yo pasar toda la mañana hablando de la biografía de Karen, pero porque realmente es impresionante todo lo que ha logrado desde muy temprana edad,
desde muy temprana edad se distinguió haciendo esta labor y con un enfoque primario, prioritario para ella, que es no la guerra, sino la paz. Entonces, los dejo con Karen Marón para que nos comunique, para que nos transfiera su experiencia. Y por favor, si ustedes tienen preguntas en la medida en que ella vaya avanzando, escríbanlas y nosotros con gusto se las transmitimos a Karen. Así que Karen, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un honor para mí que tanto el profesor Horacio Ruiz como el profesor Alejandro Alvarado hayan hecho esta presentación. Muchas gracias, Alejandro, también al profesor Ruiz, que ha tenido una interacción durante mucho tiempo. Gracias por la invitación a todas las instituciones bueno, que han reconocido el trabajo que estamos haciendo muchos corresponsales en zonas de conflicto. Lo que más me interesa es que interactuemos. Discúlpame, Karen, discúlpame que interrumpa, pero yo te voy a solicitar que si puedes acercarte un poco más a donde está el micrófono de tu computador porque se oye como un sonido, es decir, para tener la mejor recepción. Se escucha algo, es verdad. Sí. Vamos a arreglar, a ver, ahí se escucha mejor. Vamos a mejorarlo, a ver. Porque el micrófono, ahí, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan mejor? Porque hubo una interferencia. Te escuchamos mucho mejor, gracias. Excelente. Lo que, tal como había dicho el profesor Alvarado, bueno, lo fundamental es que tengamos una interacción y que yo pueda contarles lo que a ustedes les interese. Empecé siendo muy chica, nací en Argentina, empecé a partir de los 19, 20 años, aunque ya tenía obviamente las inquietudes durante la adolescencia. Creo que ya durante la niñez me interesaba no los conflictos armados porque eso me causara curiosidad por el hecho de la guerra, sino que me hacía una pregunta básica. Esto tenía que ver con algo sumamente personal, que era por qué los seres humanos se peleaban. Y era una pregunta muy básica porque provenía de una niña. Y tuve la oportunidad, siendo estudiante, de ganar una beca para estudiar en Medio Oriente. Se había elegido a periodistas o comunicadores prominentes en Latinoamérica, muy jóvenes, y coincidió con el inicio de la Segunda Intifada. Así que mi primer cobertura fue la Segunda Intifada en el año 2000, que era el año del jubileo, lo cual era muy importante, y las primeras preguntas que hice en esa cobertura fue a Yasser Arafat. Así que no fue fácil, fue muy difícil, porque además había tenido días antes, estuve internada, estaba con una meningitis virósica, después tuve muchas enfermedades en diferentes momentos y muchas enfermedades traumáticas. Traumática significa herida, entre ellos estrés postraumático o como se denomina actualmente estrés traumático de guerra, de lo que ha hablado el profesor Alvarado, que ese es un tema muy, muy complejo. Así que así empecé muy joven en la Segunda Intifada, y a partir de esa experiencia creo que fue muy determinante porque conocí muchos periodistas colombianos y me pareció muy impactante que a través de sus relatos, que un conflicto tan cercano al lugar donde yo había nacido, a mi país, no se le diera la trascendencia o la cobertura que tuviese que tener, por diversos motivos, desde un tema fundamentalmente humanitario. En ese momento había 3 millones de desplazados internos, hasta todo lo que implicaba geopolíticamente. Así que mi segunda cobertura fue en Colombia. Estuve con las FARC en el Caguán durante muchísimo tiempo, en lo que fue el primer proceso de paz. A partir de ahí
surgieron algunos nexos, algunos lazos que me permitieron ir a Perú. Se hablaba del resurgimiento de Sendero Luminoso, pero a partir del año 2004 me dedico muy especialmente a Medio Oriente y Golfo, y mi primera visita, mi primera cobertura en realidad a Irak fue en el 2004, un año después de la invasión y posterior ocupación, como se dice correctamente en lo que es el derecho internacional, que es una invasión y ocupación. Y después, tal como lo dijo el profesor Alvarado, todas las instancias de lo que fue la primavera árabe, pero antes de la denominada primavera árabe, que tuvo consecuencias muy diferentes a lo que así se denominó mediáticamente, cubría en varias oportunidades el conflicto israelí-palestino y Líbano, Libia y Siria hasta el momento, a partir de diciembre de 2011, aunque el conflicto comenzó en febrero de 2011. Pero esto continúa y mi próxima cobertura será también en Siria, camino Idlib, una de las zonas más calientes del mundo. Así que bueno, estoy más o menos con este resumen, un poco de América Latina y Medio Oriente, y estuve en algunos lugares de África, pero bueno, a ver, Túnez, Egipto, pertenecen al mundo árabe, por ejemplo, Marruecos, y aunque no están en Asia, están en África, pertenecen al denominado mundo árabe. Así que bueno, allí es donde nació la denominada primavera árabe, pero no estuve cubriendo lo que se denomina la África profunda. Así que bueno, estoy dispuesta a que charlemos, a que interactuemos. No estoy escuchando. No estoy escuchando. A ver, yo no estoy recibiendo. No estoy recibiendo. No, disculpa Karen, si te Ahí está. estábamos viendo en YouTube. Lo que pasa es que yo cancelo, y también ahora Alejandro, cancelo el micrófono nuestro para que puedas tener podamos recibir un audio más claro de tu parte, pero sí te escuchamos muy bien. Te recuerdo que tienes las fotografías también que montamos para que si las puedes pasar, y mientras haya preguntas, adelante. Claro, si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor háganla saber. Tienen ahí una ventanita por donde pueden preguntar. Ya sea Horacio o yo, se la leeremos a Karen. Yo arranco con una pregunta para ti, Karen. Sí. Me ha llamado la atención que en los últimos, digamos, 20 años ha habido una emergencia de mujeres cubriendo la guerra. ¿Cómo lo explicas? Es decir, esta era una labor que fundamentalmente la realizaban los varones. Y no, porque por infinidad de razones no se consideraba apto para que una mujer estuviera cubriendo la guerra, aunque ya se empezaba a ver a partir de Amanpour y quizás otras corresponsales de guerra, que había ya una representación de las mujeres. Sin embargo, a partir del año 2000, esto empieza a surgir de manera significativa. Y yo he visto a través de, por ejemplo, Vice News, a chicas que están metidas en el conflicto en medio del intercambio de misiles. Y bueno, me llama la atención. Seguramente ustedes forman una red de mujeres corresponsales e intercambian impresiones, pero ¿cómo le explicas que la mujer tome este riesgo tan grande? Muy bien. Voy a empezar a pasar las fotos y procedo a responderte esa pregunta que es clave. Más o menos hasta la guerra el conflicto en los Balcanes había un porcentaje de un 3% de mujeres cubriendo la guerra. Allí pasó algo bastante especial, cosa que yo no la viví por razones lógicas de edad, es que
al haber diferentes actores del conflicto y encontrarse con actores que, por ejemplo, tenían que ver con personas que profesaban la religión musulmana, los periodistas hombres comprobaron que no podían acceder a realizar entrevistas con las mujeres por una cuestión de respeto, de cultura y de religión. Por lo tanto, ahí los editores de internacionales y los directores de los medios empiezan a considerar, más allá de la solicitud de las mujeres, que las mujeres eran importantes para poder acceder a las mujeres mismas en este tipo de conflictos. Allí empieza una participación inusitada, novedosa en la guerra de los Balcanes, y después llegamos por lo menos hasta el año 2005-2006 a ser, de todas maneras, aunque creció, no llegamos a ser nunca más del 10% de mujeres cubriendo conflictos a comparación con la cantidad con la totalidad de profesionales que estamos realizando estas coberturas. Se inició allí por estas razones, porque las mujeres podemos hablar con mujeres, porque supuestamente tenemos una empatía diferente a las problemáticas que tienen que ver con las mujeres, porque podemos hablar de temas distintos, porque podemos acercarnos más, porque podemos tocarlas, porque podemos estar con ellas, porque hay una de las razones fundamentales que tienen que ver, por lo menos para mí, con el hecho de ser corresponsal en zonas de conflicto, que es la empatía. Y no significa, y esto no lo quiero dividir por género, lo que cuento es una historia porque que tiene que ver más con el objetivo, por qué las mujeres empezaron a cubrir conflictos, más allá del deseo que hayamos tenido de hacerlo, que seguimos teniéndolo. Pero esta palabra que para mí es clave, la empatía, en estas coberturas, en estos casos tiene el hecho de una mujer con una mujer es más profundo, se puede dar en forma más natural. De todas maneras, quiero hacer una distinción. No quiero hacer una distinción por género en cuanto a la cobertura y en cuanto al sentir empatía. Esto no tiene nada que ver con que un hombre no pueda entrevistar a una mujer en determinadas situaciones. Hay situaciones donde yo no puedo entrevistar a un hombre en determinados países. O lo tengo que hacer a través de una pared o tengo que entregarle mi grabador o lo que tenga. O, sí, quizás no nos dejan tener aparatos electrónicos por cuestiones de seguridad que son muy complejas y solo pueda tomar notas y yo estar a través de una pared. Pero en cuanto al tema de la empatía, regresando a eso, no creo que se divida por géneros, porque conozco mujeres que tienen una ideología muy belicista y conozco a hombres que tienen una gran sensibilidad y puedo decir que muchos de ellos o algunos de ellos fueron mis grandes maestros en los conflictos donde no solo me enseñaron lo que es ser un profesional en un conflicto armado, con todo lo que eso implica, sino tener la sensibilidad suficiente porque las personas con las que nosotros convivimos, estamos entrevistando, estamos intentando acercarnos, están viviendo la situación más tenebrosa, patética y obscena que puede vivir un ser humano. Mueren sus hijos, mueren sus padres, se quedan sin sus esposos en culturas donde tienen mucha importancia, pierden sus casas, quedan totalmente desamparados de cualquier tipo de estructura. Y un periodista, si ve a esa persona como un objeto, en vez de darle la calidad del sujeto que realmente tiene, yo creo que pierde mucho valor de la labor que está realizando. Bueno, expliqué un poco más allá de por qué hemos sido más corresponsales mujeres a través del tiempo, pero creo que está retrocediendo un poquito nuevamente, pero bueno, se va a ir acomodando.
según el Exactamente. devenir de los tiempos. Mencionaste un tema interesante sobre la relación que en un momento dado tienen con combatientes musulmanes, eh, que tienen una relación distanciada con la mujer, y en algunos casos no le pueden ni siquiera mirar a los ojos. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has visto, por ejemplo, entre ya sea los talibanes, no sé si has tenido oportunidad de entrevistar a alguien de ISIS? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en la relación con estos combatientes y cómo ha modificado tu percepción y tu opinión del conflicto armado en el Medio Oriente? Bueno, lo que pasa es que ninguna experiencia es igual a otra, increíblemente. Aún siendo en el mismo país, aún siendo en el mismo conflicto, las experiencias pueden ser totalmente diferentes porque uno está interactuando con personas. Recuerdo una situación cuando tenía 19 años, cubriendo la segunda intifada, algo muy sencillo. eh, Iba con un chofer, salíamos íbamos hacia Cisjordania, había un checkpoint, no era un checkpoint hostil, es decir, esos puestos de control donde realmente hay una cantidad importante de hombres armados y se denomina checkpoint hostil justamente porque realmente la situación que se presenta, o uno puede ser secuestrado o puede ser herido o muerto, ¿no? Directamente. No, esto era mucho más sencillo, pero lo que fue mi primera experiencia, era mi primera cobertura, y yo veía que la persona que que había detenido el vehículo estaba armada con una AK-47, característica las Kalashnikov en Medio Oriente. En ningún momento me miraba, aunque yo estaba al lado de mi chofer, de mi fixer, siempre se dirigía al hombre. Y no había manera que me pudiera comunicar con él. Intenté, como experiencia, generar un contacto visual. He perdido el audio, no sé si ustedes me escuchan bien. Eh, Intenté tener contacto visual, ¿para qué? Para que... Escuchamos bien. Excelente, excelente entonces. Y la verdad es que desesperadamente, aunque no lo manifestaba, pero fue el primer pensamiento que tuve, reitero, era tener contacto visual para que me humanizara, para que viera que había un ser humano, no una cosa. Estaba muy furioso, había sucedido un hecho 48 horas antes, eh, un hecho que tenía que ver con servicios de inteligencia israelíes que habían ingresado a Cisjordania y se había producido, los habían asesinado. Y entonces es muy característico lo que voy a decir. Lo primero que hacen en muchas oportunidades es calificarte como espía, como un servicio de inteligencia. Y lamento decir, pero es la verdad, que aunque eh, tengo muchísimas credenciales de prensa internacional, en esas instancias, cuando uno saca sus credenciales de prensa, eh, a veces se ponen más furiosos o porque creen que son falsas o porque en realidad somos blancos móviles dentro de los conflictos. Entonces, en función de esta pregunta, aunque voy abriendo varias puertas, en función de esta pregunta, sí pude en un instante, fue en un segundo, fue instintivo, que ese hombre me miraba para que me mirara, para que me humanizara, y no sé por qué motivo yo estaba con la hijab, quiero hacer este paréntesis, la hijab cubría mi cabeza, es un pañuelo que cubre mi cabeza en su totalidad, donde ni siquiera se ve un cabello, y la valla, que es una especie de ropa negra que cubre mi cuerpo. Siempre la he utilizado por una cuestión de respeto, como decía el maestro Kapuczynski, que éramos etnógrafos y además tenemos que tener respeto por las culturas, las idiosincrasias y religiones diferentes.
Eso pasó en un segundo y él decidió que pudiésemos seguir el camino. Ahí obtuve una gran lección. Si uno es muy sumiso, es una presa fácil. Voy a hablar en términos absolutamente coloquiales. Es una presa fácil eh, para manipular en muchas diversas formas, o quizás hasta para ser secuestrada. Y si uno se enfrenta o se encapricha, por eso reitero, estoy utilizando términos coloquiales, y digo que soy prensa, que soy periodista, esas personas que son combatientes y nacieron y viven en las guerras, lo van a tomar como un desafío. Así que no solamente que laborar con inteligencia racional, con todo lo que eso implica, sino que hay que trabajar en combinación con la inteligencia emocional y tratar de desarrollar realmente en la guerra, donde uno tiene todo el tiempo, se enfrenta a la muerte, está cara a cara. Por eso uno también está más vivo que nunca, pero también hay razones psicológicas y químicas y físicas en el ser humano. Creo que la intuición y la inteligencia emocional es una de las facetas más importantes que tiene que tener. Por eso digo, no hubo experiencias únicas. Sé que a veces tengo que ser lo más inocente posible y trato de seguir siéndolo, porque uno nunca sabe con quién está hablando. Ahora, en función de los combatientes, he tenido experiencia con muchos y de muchas milicias diferentes, estamos hablando de milicias irregulares. Pero, por ejemplo, mi primera experiencia de no poder realizar una entrevista frente a frente, quizás no mirándolo a los ojos, cosa que me resulta interesante, porque es importante sabemos lo que es la comunicación gestual y la comunicación no verbal, todo lo que dice mucho más allá que las palabras, y mucho más profundamente, fue con un imán en Irak en el 2004. Esa fue mi primera experiencia, no fue con un miembro de un grupo, de una milicia irregular. Ahora, hay con grupos a los que no se puede acceder o que solo hablan a través de hombres, como dije anteriormente. Y lo que me pasó en el Líbano en el 2006 con milicias del Hezbollah, que además es un partido político, aunque muchos países los consideran grupos terroristas, en el mundo árabe y en el propio Líbano está reconocido como partido político, o sea, partido político Hezbollah, que significa partido de Dios, y sus milicias armadas. No tuve inconveniente, estaba con otras compañeras, periodistas, corresponsales, y no tuvimos inconveniente en entablar ni conversación. Recuerdo al sur de Beirut, después de ataques muy peligrosos. O sea que depende el país, el lugar, las personas y las directivas o directrices que tienen. Entonces, la verdad es que las experiencias son muy diferentes y a veces un día te pueden hablar, otro día no te pueden hablar, un día pueden invitarte a tomar chai, estamos hablando del Medio Oriente, o sea, esto pasa en Latinoamérica, en África, en cualquier lugar del mundo. Puede pasar aquí a 2 kilómetros de mi casa, en cualquier lugar, no sé cómo se diría, sería un asentamiento similar a una favela y demás, donde también puede pasar exactamente lo mismo. Te pueden invitar a tomar chai, como se dice té en árabe, o al otro día pueden pegarte un tiro en la cabeza. Bien, Karen, por favor, Alejandro, también vamos a tratar de escuchar la pregunta de Juan Eduardo Arauz. Juan Eduardo, te hemos habilitado el micrófono, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos desde Cochabamba. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. La pregunta es esta. Bueno, ya ha hecho alguna referencia la periodista, la colega,
pero siempre se dice que el periodista debe mantener distancia al momento de realizar su trabajo, al momento de encarar la noticia, pero por otro lado, como bien lo decía, el tema de que somos humanos, el tema de la empatía es clave, ¿no? Ante esta situación, ella, ¿cómo aborda a los entrevistados en el sentido de mantener cierta distancia profesional y en qué momento se acerca más a la fuente? No sé si me dejo entender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. No escuché tu nombre, discúlpame. Juan Eduardo Arauz, desde Bueno, Cochabamba. Juan Eduardo, encantada. Em, a ver, eso también, tal cual como acabo de relatar con el tema de los milicianos y cómo uno se maneja y demás, a ver, yo hablé en un momento de la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y estamos hablando de situaciones muy complejas que son casi indescriptibles. Además, cuando uno llega, lo que se encuentra es con un mare magnum humano, porque quizás explotó un carro bomba. Voy a ejemplos. Explotó un carro bomba, dos carros bombas, hay 200 muertos, 300 heridos. Quiero que sepas que eso nos impacta. Somos periodistas, primero somos seres humanos, ¿sí? El impacto es brutal. De todas maneras, quiero hacer una aclaración. Esta es la forma en la que yo cubro conflictos. No significa que todos cubran conflictos así, es la forma que yo elegí cubrir conflictos. Todos los periodistas, como somos sujetos, cubrimos los conflictos de diferentes maneras. Yo elegí cubrir de esta forma. No es un ejemplo, este es el ejemplo y esto es lo que se debe seguir. No, esta es una de las 1000 maneras que se cubre en un conflicto. Eh, para no perder objetividad, eh, en esas situaciones tan especiales que nunca olvidarás porque un corresponsal, tanto sea en una guerra como en un conflicto o en un posconflicto, nunca va a ser el mismo ser humano que antes, jamás. Y también lo dije anteriormente, imagínate tú con el nivel de sufrimiento, ¿cómo te vas a acercar a esas personas? ¿Le vas a preguntar que está bien? No, no está bien. Tenés que ser, por lo menos no estoy diciendo tenés que ser, lo voy a rectificar. Lo que yo hago es acercarme lo más respetuosamente posible, lo más tranquilamente posible, y preguntarle, porque esto me lo enseñó un gran maestro, Fran Sevilla, de Radio Nacional de España, y muchos otros más. Pero recuerdo que él me hizo mucho énfasis, me dijo una vez, imagínate lo que están sufriendo estos seres humanos, si nosotros nos acercamos y los invadimos, por eso o sea, los estamos violentando, no vamos a abrir a esa persona para que nos cuente su historia, no podemos sacar nada de ahí, más aún, fui testigo como en muchos casos los periodistas fueron agredidos por el nivel de atropello en una situación de de profundo trastorno, de profundo trauma. Entonces va a depender mucho, yo creo que nuestra forma de vivir no va a ser diferente a la forma en la que ejerzamos el periodismo. Pero creo que uno lo va aprendiendo haciéndolo, va haciendo camino al andar, ¿no? No tengo una fórmula, la fórmula la vas a encontrar vos. Eh, Escuchar historias como en un campo de refugiados, suponte dos religiosas que fueron violentadas, abusadas sexualmente, y entra un periodista a los gritos y pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Lo repudio como ser humano y también lo repudio como profesional. O sea, todo tiene que ir suave. Hay en situaciones donde no,
y situaciones donde sí, porque estás contando historias de profundo dolor. También depende si es un breaking news que estás cubriendo o si estás contando una historia con más profundidad. No sé si respondí tu pregunta, pero eh, eh, intenté hacer un acercamiento porque es muy difícil trasladar la guerra y ponerla en palabras. La guerra es el infierno creado por el hombre, siempre lo digo y lo ratifico cada vez. Es la guerra que creamos nosotros. Entonces dice, ¿cómo nosotros? Yo no tengo ninguna responsabilidad, por acción o por omisión. Me parece que sería interesante que la mostráramos desde su humanidad. Muy bien, Alejandro, si te fijas hay algunas preguntas en el chat, te las dejo y les recuerdo a los participantes que pueden preguntar también en vivo, así como lo hizo Juan Eduardo, levantando la mano en la casilla de participantes, por favor. Adelante, Alejandro. Sí. Ramón Verdín, desde Sinaloa, México, pregunta, obviamente Sinaloa ha estado caracterizado. Disculpa, Alejandro, pero hay una pregunta antes de Marjuli Mateus y después pasamos a la de Ramón, por favor, por el orden, porque ella preguntó. Porque yo no la veo. Ah, sí, aquí está. Marjuli, sí. Dice, hola Karen, te saluda Marjuli Mateus. Lo que cuentas se parece mucho a lo que vivimos en Venezuela. Somos blancos móviles todos los días. ¿Has hecho cobertura en Venezuela? ¿Vendrías? Hola Marsuli, te saludo. Y precisamente, y además, si después hace una pregunta Ramón, a ambos quiero manifestarles mi más absoluta solidaridad. ¿Por qué? Porque cuando empecé a cubrir Colombia comprendí lo que es que un periodista cubra su propio conflicto, cubra su propia crisis, porque están implicadas muchas cuestiones personales, emocionales, profesionales, y cubrir el propio conflicto, cosa que a mí no me sucedió nunca, eh, podría ser, a mí me genera un gran respeto hacia esos periodistas que están viviendo esas situaciones. Sí cubrí Venezuela para Radio Francia Internacional en unas elecciones en el año 2006. Así que cubrí varias instancias, no pude tener acceso a ningún miembro del gobierno me dio entrevistas, solamente, no recuerdo exactamente los nombres ahora, lo lamento mucho, tengo que fijarme en el archivo, desconozco por qué, y muy insistentemente antes de iniciar la cobertura, durante la cobertura, y más aún, por supuesto que mis editores en Francia lo entendían perfectamente, pero a mí me generó mucha frustración porque yo quería obtener los testimonios de todas las partes. No lo pude conseguir. Así que bueno, hice bastantes informes. Imagino que la situación es mucho más compleja, aparte aquí en Argentina hay una cantidad de venezolanos que han migrado forzosamente, así que tengo relación con ellos de todas maneras diferentes, porque se han insertado en forma social. La verdad que han sido aceptados muy bien por el país y ellos han tenido realmente también una adaptación impresionante, gente con títulos universitarios, o más allá de eso, eh, su amabilidad y demás. Pero quiero decir, no voy a ir a cubrir Venezuela ahora, me solidarizo absolutamente con el trabajo de ustedes y sé que es el más difícil que tienen que hacer, todos los que cubren su propio conflicto. Así que
Te mando un enorme saludo. Si quieres comentarme algo más, estoy dispuesta. Pregunta Ramón Verdín, del estado de Sinaloa, de México. Dice, caracterizado por la violencia y el narcotráfico. Dice, pregunta, ¿cómo es trabajar con la constante presencia de armas de fuego? ¿Se terminan normalizando? Bueno, voy a contestarle y después voy a ver si hago una pregunta a Ramón, si él lo vive. Lamentablemente sí, porque sabés que es parte de lo que estás haciendo. No estamos cubriendo un Fashion Week. Hay una cuestión de que realmente uno se mentaliza. Por lo menos en mi caso te cuento mi experiencia, ya el estar, al principio no, al principio es muy impactante, pero después se internaliza como algo absolutamente normal que haya gente armada todo el tiempo, porque estás cubriendo una guerra, estás cubriendo un conflicto, lamentablemente, pero por eso es un conflicto, no va a haber ausencia de guerras, de armas. Entonces, forman parte de uno. Por supuesto, quiero aclarar que el periodista nunca debe llevar un arma y siempre tiene que decir la verdad. Porque como está bajo la lupa extrema, no solo del servicio de inteligencia del país al cual visita, sino de diferentes servicios de inteligencia, más los servicios de las milicias irregulares, siempre debe decir que es un periodista y nunca debe portar armas. Y como dato adicional, fui codirectora del curso de corresponsales a partir de los 20 años, fui codirectora de un curso de corresponsales de guerra y de misiones de paz, de operaciones de paz. Como dato adicional, les recomendaría a aquellos que vayan a cubrir conflictos, que además de decir que son periodistas, que no se lleva arma bajo ningún punto de vista, es que no se vistan, por ejemplo, de colores caqui ni verde, porque los pueden confundir con un militar. Y ahí me hace acordar a lo que dijo nuestra colega anteriormente, que ahí nos convertiríamos aún más en blancos móviles, aunque somos blancos móviles por el solo hecho de ser periodistas en nuestros propios conflictos y en otros conflictos. Sí, las armas, lamentablemente, es algo habitual. Yo no conozco Sinaloa, me imagino que la situación debe ser absolutamente compleja y me imagino que también se deben de ver muchas armas, supongo, no lo sé, pero ante esa complejidad que se debe de convivir mucho con las armas también. Y para un periodista debe ser complejo y complicado y me gustaría mucho aprender sobre eso, porque eso sí no lo sé. Muy bien, tenemos una pregunta, Alejandro, la línea. Viviana Machado, Viviana, y luego iríamos también, Juan Eduardo quiere volver a formular otra pregunta. Viviana, si nos escuchas, por favor, adelante. Hola, buen día. Sí, bueno, mira, quisiera preguntar, después de haber cubierto el conflicto Perdona, colombiano, Viviana, ¿de dónde hablas? Perdona. de Colombia. Adelante. ¿De dónde? ¿Colombia? ¿Colombia? Sí, sí, de Colombia. Encantada, Viviana. Igualmente. Bueno, pues quisiera preguntarte, después de haber cubierto el conflicto colombiano, ¿qué opinas del proceso de paz que se está llevando todavía a cabo con la guerrilla? Digamos, ya es un proceso firmado, pero como su palabra bien lo indica, es un proceso, digamos, aún estamos. ¿Me lo pueden pasar limpio? Se corta. Vamos a ver, te pido por favor, si puedes acercarte lo más posible a tu micrófono, te lo ruego. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Te escucho y te pido por favor si puedes hablar más pausado porque hay problemas de comunicación, pero es la web, no pasa nada. Te escucho atentamente. Vale, mira, la pregunta va enfocada en que después de haber cubierto el conflicto acá en Colombia, ¿qué opinas del proceso de paz con la guerrilla de las FARC? Bueno, el proceso de paz que yo cubrí fue el del año 2000.
2000-2001, terminó en febrero de 2002, si mal no me equivoco, con el secuestro de Ingrid Betancourt, ¿verdad? Y ahí es donde pude acceder a estar más de un mes con las FARC en el Putumayo, pero, no, perdón, en el Putumayo, en el Caguán. Es que en el Putumayo también estuve con las FARC y con los paramilitares al mismo tiempo, así que como mucha información. En el Caguán se estaba en ese momento desarrollando un proceso de paz, estoy hablando del anterior, y para mí fue muy interesante porque sucedió lo siguiente: entrevisto a Simón Trinidad, y primero solo estaban recibiendo a corresponsales extranjeros. No estaban dando entrevistas a periodistas colombianos. Ahí aprendí además lo que era cubrir su propio conflicto, por eso siempre mi mayor respeto a todos los que cubren su conflicto, pero lo aprendí en Colombia, que tanto amo. Y también lo vi en las redacciones, ya respondo a tu pregunta, vi en las redacciones como si alguien cubría la fuente de FARC y otro periodista cubría las AUC, los paramilitares, y otro cubría el ELN, se generaban hasta rispideces dentro de la redacción, lo cual a mí, viéndolo desde afuera, aunque estaba ahí, me parecía sumamente peligroso. Otro de los peligros que cubren los periodistas que cubren sus propios conflictos, que me parece un tema aparte y a trabajarlo muy en profundidad. Ese es el proceso de paz que yo cubrí. Como te decía, entrevisté a Simón Trinidad, que me dice en pleno proceso de paz que las FARC eran un estado en gestación. Eso sale en un periódico, después lo toman varios periódicos, algunos no citaron mi nombre, lo cual eso no corresponde, porque yo soy periodista independiente, entonces tienen que respetar la autoría del artículo que hice de mi entrevista. Y en ese momento me dio bastante temor porque se empezó a debatir la entrevista en el Senado, en pleno proceso de paz. Me llamaban de embajadas, no sé qué era lo que querían, porque era muy joven, no tenía experiencia. Sí había entrevistado a Arafat, pero era mi segunda cobertura. No sé si me están viendo. Perdón. Hola. Sí, Karen, te vimos bien y te escuchamos bien. Lo único Excelente. que me gustaría que tuvieras en cuenta que la pregunta que te hicieron también tiene que ver acerca de tu opinión del actual proceso de paz, que bueno, como sabemos hubo una bomba, ¿no? En Medellín y todo eso, para que tal vez esa experiencia la traduzcas tal vez a lo que tú crees que se puede esperar ahora, ¿no? Perfecto, muchas gracias por redireccionarme. Generalmente voy todos los años a Colombia. Voy al punto. Estoy interiorizada de lo que sucede por muy diferentes razones. Además, desde Argentina se implementó una misión política con la participación de muchas fuerzas de paz. Fue un híbrido, eran fuerzas de paz, pero sin armas y vestidos de civil. Tuve la oportunidad de capacitar a 90 personas que bajo la bandera de Naciones Unidas fueron a Colombia. Y la verdad que me parece que hubo algunos hechos que no fueron correctos en cuanto a hacer un referéndum después de aprobar un acuerdo, o sea, firman un acuerdo, pero después se hace un referéndum para que opinara la población. Al mismo tiempo, había frentes de las FARC que no adherían al hecho de entregar las armas, porque esto tampoco no fue ni desarme ni desmovilización,
ni reinserción, lo que se denomina DDR. O sea, fue un gran híbrido, la misión de Naciones Unidas y también el proceso, aunque fue muy largo, creo que tuvo algunos errores, como digo, primero firmar un acuerdo, después ir a un referéndum donde gana el no y donde los actores del conflicto siguen actuando en forma belicosa. Entonces, ¿hubo algún cambio? Me gustaría que en realidad aquellos que se dedican específicamente a Colombia me lo explicaran, porque en Colombia todo el tiempo hay transformaciones, pero la paz en realidad, la paz real no llega, porque si no, no tendríamos explosiones de carros bombas, ataques a civiles, ataques eh, a puestos militares, no se estarían desarrollando un montón de situaciones. O sea que eh, ¿fue exitoso el proceso de paz? Es una pregunta abierta en realidad. Yo creo que hubo cuestiones que no fueron regulares y eh, que teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario no se ajustaron no solamente a la ley, no se ajustaron a hechos políticos lógicos o a cuestiones políticas lógicas. No se puede firmar un acuerdo y después pedir el referéndum a la población. Muy Según bien. mi parecer. Pasamos a una pregunta más. Jair Soto, desde la Ciudad de México, te manda un cordial saludo y pregunta si existe censura o condiciones en la línea informativa por parte de los gobiernos para permitirte cubrir un conflicto. Gracias. El nombre es... Jair. Bueno, encantadísima. Muchas gracias. Saludo para ti también. Sí, por supuesto, la censura es inmensa. No voy a nombrar países en específico, porque sigo trabajando en ellos. Pero el tipo de censura que puedes tener, bueno. A ver, se ha perfeccionado el control de la información que emitimos los periodistas, y voy a hacer nada más que tres frases, un poquito de historia. En la guerra de Vietnam, los periodistas que cubrían conflictos armados, que cubrían esa guerra, fue el momento de mayor libertad para el periodismo. Eso cambió la opinión pública, ¿sí? Y trajo diferentes consecuencias políticas, que todos tenemos conocimiento de ello. Cuando los gobiernos observan y diferentes instituciones el poder que tiene la prensa sobre la opinión pública, empiezan a perfeccionar sus métodos de control para que los periodistas emitamos información. Uno de los más, de los últimos que se han conocido y que se habla nuevamente, reitero la palabra, el perfeccionamiento, fue la figura de lo que nosotros denominamos empotrados, o como se dice en España, encamados. Esto fue a partir de 2003, cuando los periodistas ingresaban junto con las tropas estadounidenses a territorio iraquí. Que esto tenía algo más allá del control de las fotos o de los textos que se emitían o de los videos que se emitían, que tiene que pasar por una cuestión natural. Estás yendo con las tropas, elegís eso, sabes qué te va a suceder. Van a controlar la información que emitas, porque además hay razones de seguridad nacional y diferentes cuestiones. Ahí sabes que tu material va a ser censurado y que va a ser registrado. Ese es uno de los ejemplos. Pero también, si querés acceder a un país que está en conflicto, los ministerios de información en realidad son ministerios que hacen un exhaustivo control, lo estoy diciendo en forma elegante, de dónde vienes, quién sos, quién es tu familia, para quién trabajás,
qué es lo que haces, a dónde vas, de dónde venís. Y la censura puede ser, como ha sucedido en muchos conflictos, que no te den la visa. Por eso hay conflictos muy recientes donde se ingresó en forma ilegal a través de diferentes fronteras porque al Ministerio de Información, que le correspondía entregarte tu visa para trabajar, no le gustaba tu medio o tu línea editorial o lo que sea, pero eso es una forma de censura. Por lo tanto, en diferentes conflictos se ingresó ilegalmente a territorios soberanos de algunos estados donde se llevaban a cabo situaciones bélicas muy complejas. Sí hay censura. Hay censura en muy diversas manifestaciones. Expliqué dos. Una que uno lo tiene que tomar como algo natural porque nadie te obliga a estar empotrado. Y además quiero hacer una salvedad. Si uno va con tropas de un ejército regular, ya no es un corresponsal o un periodista según el derecho internacional humanitario. Se convierte en corresponsal de guerra, pero no corresponsal de guerra como nos denominan por cubrir conflictos, sino con la figura de corresponsal de guerra, lo cual significa que sos parte de las tropas y te van a tratar como prisionero de guerra. Por lo tanto, yo recomiendo ingresar a un conflicto como periodista porque serías un prisionero civil y el Comité Internacional de la Cruz Roja tendría, al ser un prisionero civil y ser periodista, manejaría las cosas muy diferentes a si uno está empotrado, es corresponsal de guerra según el DIH y es prisionero de guerra. Quería aportar este pequeño dato, pero ya di dos ejemplos de censura y puede haber mucha censura más y ahora mucho más con la tecnología, porque podemos tener la alta tecnología en cuanto, por ejemplo, sistemas satelitales, pero todos esos sistemas satelitales están interferidos. En Argentina le decimos pinchados, no sé en el resto de Latinoamérica, pero todos están interferidos. Por lo tanto, también es para otra conferencia y temas a mucho a profundizar. Pueden ser que tú envíes mails o te quieras comunicar, envíes mail con una entrevista a tu editor del otro lado del mundo y ese mail nunca le llegue. O por diferentes razones, ningún tipo de plataforma, hablé de un email para hablar de algo sencillo, ningún tipo de plataforma permita que llegue esa información, o tu comunicación telefónica, o cualquier tipo de comunicación, porque hay censura y la tecnología es parte de eso también. Más allá de lo humano está lo tecnológico. Así que cubriendo conflictos podemos estar permanentemente censurados y eso se convierte en un factor muy complejo para que tu información sea divulgada y llegue al medio, lo cual puede generarte mucha frustración. Bien. Pero también podemos ser censurados y no en las guerras. Sí. A ver, Alejandro, voy a regresar, con tu permiso, a Juan Eduardo, que le habíamos prometido que le devolveríamos el micrófono, que le va a preguntar por segunda vez. Y luego veo que te queda una pregunta de Ricardo Gabriel en el chat. Exacto. Y con eso cerramos, ¿no? Porque ya estamos sobre la hora. Entonces, a ver, Juan Eduardo, adelante, en Cochabamba. Perfecto. Gracias, muy rapidito. Tengo una otra última pregunta. ¿En algún momento? Se cortó, perdón. Sí. Ahí se cortó, a ver. A ver, deja ver. Juan Eduardo, disculpa, te corté sin querer, adelante. Ahora sí. La pregunta es la siguiente. ¿En algún momento, en alguna cobertura que haya realizado la colega, ha dejado algún momento el rol de periodista para, de pronto, no sé, ayudar a alguna persona que la necesitaba, o en algún conflicto ella vino y se metió en el asunto para poder evitar no sé, una agresión o algo así? Es decir, ¿dejó el rol de periodista para transformarse en una persona más que esté en el lugar?
Sí, Juan Eduardo, lo he hecho en muchas oportunidades, aunque es un gran debate. Me parece súper interesante la pregunta. Es que yo soy periodista, pero trabajo de periodista, pero soy un ser humano. Si veo al lado mío a alguien que está herido, por supuesto que esto ha sucedido en muchas oportunidades, no lo he hecho solamente yo. Han hecho cosas mucho más valiosas otros grandes corresponsales, de evacuar niños, de evacuar heridos, cosas impresionantes. Han colaborado con la Cruz Roja, con la Cruz Roja, con la Media Luna Roja. Media Luna Roja es, perdón, la Media Luna Roja es similar a la Cruz Roja, pero en los países árabes. O sea, lo he visto en numerosas oportunidades y yo también lo he hecho y me he detenido y he tomado mi tiempo, porque eso a mí no me impedía, porque yo tengo este concepto, nunca dejo de ser persona. Sí puedo dejar de ser periodista, pero no dejar de ser persona, aunque para nosotros ser periodistas somos periodistas las 24 horas. Pero eso a mí no me impedía después escribir la crónica, tomar una foto o hacer una emisión para la BBC o para Radio Francia Internacional o para cualquier radio que, que para la que tuviera que transmitir. Nunca impidió ni se interpuso, en mi historia por lo menos, el ayudar a otra persona con mi trabajo, porque yo lo pude terminar haciendo. Y por eso dije, es una gran pregunta, porque algunos periodistas o fotógrafos, sobre todo las conversaciones que tenemos con los fotógrafos, esa lente que te distancia de la realidad. Y algunos han dicho, bueno, nosotros no somos una ONG, miembros de una ONG, por lo tanto no nos vamos a entrometer. Cumplimos nuestro rol, mostramos con una imagen qué es lo que está sucediendo. Bueno, cada uno, yo en su momento tenía una idea muy arraigada y con el tiempo, afortunadamente, respeto a cada ser humano. Si considera que solo tiene que sacar fotos, yo lo voy a respetar o tomar imágenes con todo lo que eso significa, con el gran respeto que me merecen camarógrafos y reporteros gráficos, porque ellos tienen que estar, no como algunos periodistas que están en los hoteles, pero cuentan, ese es otro tema, y cuentan historias que sucedieron a muchos kilómetros. Sin embargo, los reporteros gráficos y periodistas sí tienen que, perdón, y camarógrafos tienen que estar muy cerca de lo que sucede, y ahí no hay truco. Con el tiempo, con los años y la comprensión y la evolución, entiendo que cada uno tiene su idea y cada uno responderá a su propia conciencia o a su propio criterio. Entonces, si alguien ve que se está muriendo o que necesita ayuda y es importante sacar la foto y retirarse, eso es lo que sucederá. Y si para otros, como muchos que he visto afortunadamente, pueden hacer eso y después escribir el artículo o transmitir o sacar la foto, la verdad, como vivencia, sé que se pueden hacer las dos cosas. Pero también reitero, respeto la opinión de otras personas, de otros colegas que dicen que no. Y eso no va a afectar en mi crónica, en absoluto. Y reitero, soy ser humano las 24 horas del día. Trabajo como periodista, donde este oficio maravilloso hace que seamos periodistas las 24 horas del día, pero no sería periodista si no fuera un ser humano primero. Ricardo Gabriel dice que para países en que sufrimos conflictos, ¿De dónde es Ricardo Gabriel? no sé de dónde es, no dice aquí de dónde es. Pregunta si hay algunas recomendaciones específicas, bitácoras o alguna guía internacional para protegerse. Es decir, algún protocolo de protección para los periodistas. Sí, hay muchos protocolos de protección de Reporteros Sin Fronteras, del Comité Internacional de Periodistas. La verdad que se han desarrollado manuales de una gran excelencia donde se
ha convocado a periodistas, a corresponsales que han cubierto muy diferentes conflictos. Por lo tanto, se ha aunado y se ha establecido diferentes experiencias. Por eso yo decía que nunca en un conflicto un día es igual al otro, ni una hora es igual a otra, ni una persona es igual a otra, aunque pertenezca a la misma institución, por decirlo elegantemente, o al mismo sistema o a la misma milicia. Pero sí, hay excelentes manuales que están en Internet, son de libre acceso, reitero, Reporteros Sin Fronteras, Comité Internacional de los Periodistas, hay, bueno, yo lo tengo que, en realidad, que actualizar. Escribí hace mucho tiempo uno que lo hizo el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. Espero que entre en nueva edición. Lamentablemente no lo tengo cerca, sino te lo mostraría, pero estaba muy cerca, está en la otra biblioteca. Sí, hay muchísimas recomendaciones, y hay recomendaciones para aquellos corresponsales que van, porque también tenemos corresponsales, enviados especiales y los propios periodistas que cubren su conflicto. Entonces, todos tienen ítems en común y también tienen ítems diferentes, pero sí hay mucha información y afortunadamente está liberada en Internet. Espero haber respondido a tu pregunta, Ricardo. Bien, Alejandro, yo creo que con esto terminamos, porque Aura también Pereira tiene una pregunta que creo que ya Karen la respondió antes, sobre el tema de recomendaciones en caso de un posible arresto, o creo que ya, creo que con esto es suficiente. Ya tenemos pasada la hora y no queremos abusar tampoco de Karen, que fuimos explícitos con ella que necesitábamos una hora de su tiempo. Te dejo, Alejandro, para que despidas la transmisión en nombre de todos nosotros, y en lo personal, como Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa, mi agradecimiento, el agradecimiento del director ejecutivo Ricardo Trotti, compatriota de Karen. Gracias. Agradecimiento por tu tiempo y por tu magnífica colaboración con nosotros. Adelante, Alejandro, y hasta luego. Y Karen, muchas gracias, Horacio. Y discúlpame, Alejandro, ante la última pregunta, si me permitís, claro. Nuestra colega hablaba de arrestos. Le recomendaría, también es un tema muy específico en los cursos que yo doy, se denomina, no solamente hay arrestos, sino en conflictos se denomina crisis de rehenes. Y es un tema muy particular, tan particular como el del estrés postraumático que tú lo has nombrado, y también es toda una unidad completa en el curso que dicto, o en los cursos a los que me llaman a dictar, porque son muy complejos, crisis de rehenes, arresto y crisis de rehenes. Les recomiendo que lea un poquito de material sobre eso, que puede llegar a tener algunas respuestas. Sí, gracias, y perdón, Alejandro, por interrumpir. Gracias. Como ven, esto da para horas interminables de conversación con Karen. Es un tema que es riquísimo en experiencias, en recomendaciones, que seguramente Karen podrá dar y que ha escrito al respecto. La pueden googlear y encontrar lo que ha escrito. Hay algunos artículos publicados online que sirven de referencia. Agradecerte muchísimo, Karen. Esperemos que no sea la última vez. Veremos la manera de que hagamos algo mucho más profundo próximamente, porque es un tema que de verdad merece muchísima atención, sobre todo para cubrir zonas de conflicto que ahora desafortunadamente emergen también en América Latina, en el caso particular de Venezuela, en donde la función de los periodistas es clave, ¿no? Y luchar contra la frase célebre, no tan célebre, que dice que lo primero que se muere en una guerra es la verdad. Exactamente, así es, lamentablemente, ¿no? Y lo cual es verdad. Así es. Entonces, a nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe y de la Maestría de Periodismo en Español de FIU, te damos muchísimas gracias por tu participación y por la generosidad de tus conceptos y tus palabras. Así que gracias, Karen, y hasta la próxima. Y gracias a todos.
Yo les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación, también por su generosidad, y le agradezco a todos los que hayan participado, los que han participado, y quedo a su disposición porque creo que entre todos nosotros podemos hacer un periodismo mucho mejor y va a ser entre las experiencias que podamos intercambiar. Así que muchísimas gracias. Bye, hasta luego todos. Bye bye. Adiós. Gracias. ¿Cuánto lo vengo?